Sean bienvenidos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con dos procesos en el simulador de torno. Primero el torneado cónico y luego vamos a ver el ranurado. Bien, entonces el tornado cónico consiste pues en darle esa forma cónica a nuestra pieza. Y respecto al ranurado, pues crear una ranura. En esa ranura generalmente se puede instalar anillos de retención, quizá a mejorar el apoyo de nuestro eje. Entonces vamos a realizar estos procesos en el simulador. Como parte del ejemplo, entonces vamos a tomar acero de máquinas. Tenemos velocidades de corte de 27 para desbaste y 30 para acabado. Vamos a utilizar la fórmula con el factor de conversión para el sistema métrico. Iniciamos con el torneado cónico. En el torneado cónico entonces es importante conocer la diferencia de diámetros con la que voy a trabajar. Mi diámetro mayor menos el diámetro menor que quiero. Y también requiero conocer el ángulo. El ángulo de mi cono está definido por el eje de mi pieza. Entonces, similar a esto, yo requiero conocer el ángulo que existe en esta zona. Este ángulo entre mi eje y mi cara cónica es el ángulo que yo requiero. El ángulo se puede representar de diferentes formas, pero ustedes entonces tendrían que conseguir este ángulo, utilizar algún procedimiento para llegar a este ángulo. Bien, entonces para el ejemplo yo tomo un ángulo de 45 grados. Este va a ser el ángulo de mi cara cónica. Para calcular las velocidades con las que vamos a trabajar requerimos de calcular un diámetro equivalente. El diámetro equivalente que utilizamos es igual a el diámetro menor de mi cono sumado a 2/3 de la diferencia de diámetros. Entonces obtengo el diámetro equivalente y con ese diámetro es con el que voy a realizar el cálculo de mis velocidades. Voy a tener velocidad de desbaste y velocidad de acabado para realizar este cono. Bien, entonces vamos a pasar al simulador. Consideren que para realizar conos no es el único método. Nosotros vamos a trabajar con el carro auxiliar, pero existe el otro método que es desalineando el cabezal móvil para producir un eje de giro inclinado. Entonces también podemos trabajar con eso, pero en este simulador vamos a trabajar con el carro auxiliar. Entonces nos vamos al material. El diámetro mayor me decía que es de 50. Vamos a extraerlo un poco. Pasamos al área de las herramientas. Vamos a buscar una herramienta que se acople mejor a lo que es el torneado cónico. Vamos a utilizar esta. Y vamos a añadir directamente la herramienta que vamos a utilizar para el ranurado. Aquí tenemos estas dos herramientas. Vamos a utilizar esta. La herramienta de ranurado tiende a ser más corta que esta otra herramienta, que es la que utilizamos para tronzado, pero yo quiero un ranurado, entonces voy a utilizar esta herramienta. Además me indica que tiene un espesor de 3 milímetros, entonces el filo o la ranura que me va a producir va a ser de 3 milímetros. Ya configuramos eso, pasamos al cabezal fijo y vamos a buscar la velocidad de corte. En los cálculos obtuvimos que mi velocidad para desbaste es de 214 revoluciones por minuto. Ajustamos el rango con esta palanca y la velocidad vamos a utilizar 200 revoluciones. Podemos proceder a encender el torno y cambiamos a la cámara de trabajo.
Vamos a mover nuestra herramienta. Bien, el ángulo de mi cono lo voy a ingresar aquí. Este botón me permite girar el carro auxiliar. Entonces voy a darle aquí el ángulo. Y voy a calibrar entonces los nonios. Vamos a calcular el cero transversal, el cero longitudinal primero. Entonces nos aproximamos y nos vamos a el nonio del carro auxiliar. Es este que tenemos en esta parte superior. Ahí rozó, calibro mi cero, ahí ya tengo el cero longitudinal. Vamos a apartarlo un poco y vamos a levantarlo. Vamos a regresarlo al cero. Y en este punto es que yo voy a tratar de calibrar mi cero transversal. Ahí rozó, calibro el cero. Entonces aparto de nuevo mi herramienta. Voy a introducir la diferencia de diámetros que quiero, que eran de 25 milímetros. Aquí tenemos 9, 10. Entonces ya le dimos la vuelta al nonio. Ocupamos darle otra vuelta. Aquí ya tenemos 20. Respecto al cuánto le vamos a retirar a nuestro material, va a variar según el tipo de tornos. Los tornos que trabajan con radios, entonces debemos retirarle la diferencia en radios. Entonces nosotros trabajamos con diámetros, retiramos la diferencia en diámetros. Aquí ya retiramos 20. Y con esto retiraríamos los 25 milímetros. Entonces vamos a trabajar con nuestro carro auxiliar y lo vamos a barrer durante todo ese cono, pero cometí un error debido a que debo realizar un corte de acabado, entonces no lo vamos a dejar directamente en los 25. Vamos a realizar el corte de desbaste con el carro auxiliar. Listo, ahí barrimos el cono. Vamos a retirar un poco nuestra herramienta y vamos a regresar el carro auxiliar. No me regreso sobre la cara que ya maquiné. Bien, ahora vamos a cambiar a nuestra velocidad de acabado. La velocidad de acabado calculada fue de 238 RPM. Vamos a utilizar 250. Ahora el corte de acabado debe ser
con la dimensión que quiero en mi cono. Entonces ahora sí, los 25 milímetros. Voy a trabajar de nuevo con mi carro auxiliar para volver a barrer el cono. Listo, entonces con esto ya tendríamos realizado el cono en nuestro material. Vamos a regresar el carro auxiliar. Bien, en cuanto a nuestra pieza, entonces de este lado ya no la vamos a trabajar, ya realizamos el cono. Ahora vamos a darle vuelta a nuestra pieza, vamos a utilizar este botón. Cuando queremos sostener una pieza similar a esta, no debemos hacerlo desde la parte cónica. Esa sección cónica no nos permite fijar bien nuestra pieza, entonces la vamos a sostener desde el lado cilíndrico, desde esa sección cilíndrica. Tampoco podemos tener una pieza sobre una cara que ya maquinamos, entonces en ambos casos nos da problema sostenerla desde la sección cónica. Vamos a apartar un poco nuestro carro y vamos a cambiar de herramienta. La herramienta ya la habíamos colocado en la torreta, solo la giramos y podemos proceder a acercarla. Recuerden, este tiene un espesor de 3 milímetros. Entonces vamos a los cálculos. En la parte del ranurado yo voy a utilizar solo la velocidad de acabado. Con esta voy a calcular mi velocidad para el ranurado y a través del diámetro en el que yo quiero ranurar, el diámetro exterior. Es importante en cuanto a la penetración, los tornos, dependiendo de la dimensión que tomen de trabajo, va a cambiar la penetración. Recuerden, si es diámetro, yo tendría que retirar esa penetración de mi ranura en ambos lados. Entonces vamos al ranurado. La velocidad del ranurado 190. Vamos al cabezal fijo y utilizamos la velocidad de 200. Ahora vamos a calibrar la herramienta longitudinalmente. Tenemos 0 grados en el carro auxiliar, entonces podemos utilizar el carro auxiliar para movimientos longitudinales. Ahí rozó, calibro el 0 y puedo retirar la herramienta. La levantamos un poco. Ahora, la distancia que yo voy a mover mi herramienta, aquí tenemos 0. Si yo quiero la ranura espaciada a 5 milímetros, entonces le voy a dar los 5 milímetros. Aquí tenemos 3, 4 y 5, dándole una vuelta completa al nonio.
Adicionalmente a estos 5 yo debo añadirle el grosor de mi herramienta. Entonces 5 y le sumo 3. Listo, entonces aquí yo realizaría el ranurado. Si quiero un ranurado de 3 milímetros, entonces mi herramienta ya cuenta con esos 3 milímetros, entonces solo restaría realizar la penetración. Entonces rozan, calibran el cero y luego añaden la penetración. La penetración dependerá de cuánto ustedes requieran. Con esto obtendría una ranura de 3 milímetros. Si quiero una ranura, bueno, esto lo voy a hacer sin espacio, entonces la distancia no la conozco muy bien. Si quiero una ranura más grande, digamos hasta 6 milímetros, que es el doble de mi herramienta de corte, vamos a calibrar el cero aquí para tener una referencia. Entonces aquí ya voy a realizar mi penetración. Entra y sale. No pueden utilizar esta herramienta para un corte longitudinal. Esta herramienta solo es para corte transversal. Entonces de este punto ya tengo una ranura de 3 milímetros. Lo voy a mover. Si quiero 6, le voy a sumar otros 3 milímetros. Si quiero 5, entonces voy a sumarle 2 y así respecto a esta ranura. Entonces si quiere 3, lo voy a realizar de manera continua. Si quiere una ranura de 6, realizaríamos la ranura. Deben cuidar la profundidad en la que penetran. Yo olvidé la distancia que tenía que utilizar, entonces solo la estoy perforando. Y en los casos que es menor al doble, si ustedes les piden una ranura de 5, entonces con esto terminarían el trabajo. Si les pidieron una ranura de 6, entonces van a tener que retirar cualquier pequeña rebaba que resulte en esa unión. Entonces tendrán que meterse en medio de esas dos y rectificar esa pequeña parte. Ahora bien, si les piden una ranura más grande, vamos a realizar una ranura en esta sección. Realizamos la perforación. Esta sería la primera. Puedo calibrar mi cero en este punto para tener una referencia. Entonces yo quiero una ranura más grande, más del doble. Digamos quiero una de 8. Ya tengo una ranura de 3. Si le sumo 1 tendría una ranura de 4, 5, 6, 7 y aquí tendría una ranura de 8. Aquí obtendría una ranura de 8. Vamos a realizar esta perforación. Ustedes deben cuidar esa penetración que le realicen a la herramienta. Yo por razones de tiempo le estoy realizando sin medida. Bien, entonces siempre que tengo ranuras demasiado grandes tengo que realizarlas de forma intermitente. Debo dejar esa pequeña aleta y luego me debo regresar
para retirar esa aleta. Observen, la aleta debe ser menor al grosor de la herramienta de corte. Entonces, para terminar esta ranura, solo tendría que eliminar esa aleta. Y con eso terminaría esta ranura. Entonces realizamos una ranura de 3, de 6 y de 8 milímetros. Podemos pasar a la herramienta de medición. Recuerden que ustedes deben evitar esto. Ustedes deberían de tener una línea continua, no de esta manera. Deben cuidar la penetración que tengan en esa herramienta. Bien, aquí no me conviene, entonces para medición puedo también darle vuelta a mi pieza. Entonces el diámetro mayor dijimos que era de 50. El diámetro menor debería de estar en 25. Y la parte que me interesa es esta. El espacio desde el borde hasta la primera ranura debería ser de 5 milímetros. Si yo le sumo los 3 del primero, entonces tengo 8 milímetros. La siguiente ranura inicia en 13.5 y el siguiente límite de la ranura es de 19.4. Entonces tenemos una ranura aproximada de 6 milímetros. Vamos al siguiente, inicia en 24.8 y termina en 32.8 y obtendríamos una ranura de 8 milímetros. Entonces deben seguir estos lineamientos cuando ustedes tengan que trabajar su pieza. Entonces van a obtener una pieza similar a esta y ustedes deberán realizar estos procedimientos, deberán realizar su pieza a través de estos procedimientos, los que vimos en la sesión de hoy. Bien, entonces estén pendientes para la asignación de sus herramientas para de sus piezas para esta sesión.